Bien, jóvenes, buenos días. Miren, hemos visto algunos temas propios de la filosofía, pero en esta ocasión, y la verdad no me pude aguantar las ganas, tenía, de veras tenía mucho deseo de hablar sobre un tema de la ética. Mejor dicho, el tema fundamental de la ética. ¿Y cuál puede ser ese o cuál es? El tema de la libertad. O sea, como que la columna vertebral, el eje sobre el cual gira la ética, y no solo la ética, es el tema de la libertad. Por eso le doy tanta importancia a este tema. Yo sé que ustedes lo han de haber visto en ética. Sin embargo, bueno, yo quisiera darte mi aproximación, te quisiera dar mi punto de vista, mis reflexiones, mis lecturas sobre un tema que así como el tema de la felicidad, como el tema de la muerte o como otros temas, pues han sido temas que a mí me han hecho recapacitar o pensar mucho. E indiscutiblemente el tema, decía Nikolai Hartmann, que es el tema central de la ética, es el de la libertad. Pero también lo había dicho en otras palabras el mismo Kant. Y es que miren, la libertad le da razón de ser a la ética, por supuesto, pero también le da razón de ser al derecho. Si no somos libres, el derecho no tiene sentido, o sea, no tiene razón de ser. También la libertad, lo dije mal, también la educación presupone la libertad, porque si no pudiéramos ser educados, entonces, ¿qué caso tiene? No, presupone la libertad. Entonces, por lo menos en estos tres ámbitos, en el ámbito cuatro, en el ámbito artístico, en el filosófico, en el jurídico legal y en el pedagógico educativo, todas estas ramas, disciplinas o saberes presuponen la libertad. Y entonces también, como en otras ocasiones y para abrir el apetito, quisiera formular unas preguntas que hace nada menos que Erich Fromm en su magnífica obra El miedo a la libertad. Erich Fromm escribe este libro sobre todo porque, como les mencioné, él se cuestiona mucho la situación de su misma Alemania y la pleitesía que le rindió a Hitler. Entonces eran cosas que él como que trataba de desentrañar, el por qué el pueblo más culto de la época pues rindió homenaje, alabanza o simple y sencillamente se arrodilló pues ante este personaje. Y entonces escribe el miedo a la libertad. Y ahí formula unas preguntas que no las voy a contestar todas, pero quiero ponerlas sobre la mesa. Pregunta Erich Fromm: ¿qué es la libertad como experiencia humana? ¿Es el deseo de libertad algo inherente a la naturaleza de los hombres? ¿Se trata de una experiencia idéntica cualquiera que sea el tipo de cultura a la cual una persona pertenece, o se trata de algo que varía de acuerdo con el grado de individualismo alcanzado en una sociedad dada? ¿Es la libertad solamente ausencia de presión exterior o es también presencia de algo? Y siendo así, ¿qué es ese algo? ¿Cuáles son los factores económicos y sociales que llevan a luchar por la libertad? ¿Puede la libertad volverse una carga demasiado pesada para el hombre al punto que trate de eludirla? ¿Cómo ocurre entonces que la libertad resulta para muchos
una meta ansiada, mientras que para otros no es más que una amenaza, no existirá tal vez, junto a un deseo innato de libertad, un anhelo instintivo de sumisión. Y si esto no existe, ¿cómo podemos explicar la atracción que sobre tantas personas ejerce actualmente el sometimiento al líder? El sometimiento se dará siempre con respecto a una autoridad exterior, o existe también en relación con autoridades que se han internalizado, tales como el deber o la conciencia o el respecto a la coerción ejercida por íntimos impulsos, o frente a autoridades anónimas como la opinión pública. ¿Hay acaso una satisfacción oculta en el sometimiento? Erich Fromm, que como ven sacó sus conocimientos sobre el marxismo y también sacó sus conocimientos sobre el psicoanálisis. Ahí estuvo presente en sus preguntas. Pero bueno, vamos a reflexionar. Dice Erich Fromm que cómo es posible que la libertad, por un lado, sea una meta, algo que se anhela, algo que se apetece, algo que se busca, pero por el otro lado, pues se le ve como una amenaza, se le ve como algo que pesa demasiado, como una enorme carga. Entonces tenemos, pues, digamos, los dos opuestos. Por un lado se quiere y por otro lado se le teme. Cada época encumbra ciertos valores. Lo que valoraban los griegos en la antigüedad, pues probablemente ahorita a nosotros no nos llame demasiado. Ejemplo, la virtud. Pues la virtud era algo que los griegos, me refiero a los intelectuales, por supuesto, era algo que valoraban. Hoy día la virtud, pues como que no apetece tanto. Es más, ya ni siquiera hablamos de virtud, la cambiamos por valores. ¿Por qué? Hasta como que la palabra virtud, pues como que no atrae. En la Edad Media había otros valores. Y por supuesto, valores sobre todo de tipo religioso. Esos valores religiosos, hoy día, pues que quizá para millares de personas, los valores religiosos tampoco les dice nada. Pero en la Edad Media sí. Voy a este punto. La libertad, el valor de la libertad, es, por supuesto, un valor que proviene sobre todo desde la modernidad. O sea, desde la modernidad, la libertad ha sido, permítanme la expresión, supervalorada. O sea, se la ha puesto en un pedestal, se le ha idolatrado. Yo sé que nos pintan programas, nos dan películas, nos dan toda una serie de programas en donde nos ponen que desde la antigüedad buscan la libertad. No es exacto. Eso es un anacronismo. Yo no me imagino a un medieval, no me imagino yo a un joven medieval diciendo, quiero ser libre, quiero ser libre, quiero ser libre. O sea, eso suena ridículo, eso es anacrónico. No me imagino yo a un joven medieval azotándole la puerta a su papá de su recámara y que le diga a su papá, no me deja ser libre o quiero ser libre. O sea, eso es un disparate. Porque el tema de la libertad no era, o mejor dicho, el valor de la libertad no era algo que digamos, que embriagara, que seduciera a la antigüedad o a la época medieval, pero sí en la modernidad. O sea, la modernidad puso
ciertos valores en primer lugar. Y por eso aparece el liberalismo. Y uno de los padres del liberalismo, pues es precisamente Locke. Y Locke puso en primer lugar tres valores. Tres. Puso el valor de la propiedad, puso el valor de la vida y después puso el valor de la libertad. Entonces, para cerrar este punto, el tema de la libertad o el valor de la libertad ha sido hasta la fecha aplaudido, ovacionado por la modernidad. Y no es casualidad, jóvenes, que un país moderno como lo es Estados Unidos, pues haya hecho suyo ese valor. O sea, Estados Unidos no es un país de la antigüedad, no es un país medieval o nación medieval, no lo puede ser, pero sí es moderno. O sea, el siglo XVII comienza Estados Unidos y se sabe que los primeros padres de lo que van a ser los Estados Unidos pues bebieron de la fuente de Locke. Y después de Locke, no sé, Benjamin Franklin y otros. Pero todos insistieron en lo mismo. Libertad, 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 libertad. Y tanto quieren la libertad, ¿no? O sea, tanto la encumbran, que eso lo vemos en primer lugar con su famosa estatua de la libertad. Pero no solamente con esa estatua, sino con todos, con toda su prensa, con toda su literatura, con todas sus campañas políticas, o sea, con todo lo que se dice. A mí me llama mucho la atención las películas. Ustedes saben que yo soy un fanático de las películas. A mí me gusta mucho el cine, pero también ando viendo siempre entre líneas, pues, qué es la filosofía que está detrás o a qué filósofo se hace referencia. Es decir, trato de analizar las películas, no solamente disfrutarlas y gozarlas, sino disfrutarlas, analizarlas. Y entonces me llama la atención que en varias películas siempre se justifican ciertas acciones en nombre de la libertad. Y entonces, paréntesis, y en nombre de la libertad, ¿no? Se invade Vietnam, en nombre de la libertad se invade Corea, en nombre de la libertad se invade Panamá, en nombre de la libertad se invade Irak, y en nombre de la libertad, en su argumento político, Estados Unidos mete la cuchara y siempre en nombre de la libertad. Y entonces tanto nos han dicho, como en las películas, que la libertad es lo más importante, entonces hay que sacrificar todo en nombre de la libertad porque la libertad es el nuevo ídolo, la libertad es el nuevo Dios. Y entonces uno se pone a ver Aladino, o sea, eso me llama la atención, una película de Disney, una película neutra, para toda la familia, ¿no? Y me hablan de un genio que cuando le preguntan a él qué pediría si tuviera la posibilidad de pedir deseos, el genio pide la libertad. O sea, ¿cómo es posible que un genio de tantos siglos, sin tanto tiempo, lo que él apetece, el genio de la lámpara maravillosa, es libertad? O sea, me lo hicieron muy moderno, ¿están de acuerdo? Y entonces uno se pone a ver películas como Pollitos en Fuga, y entonces también uno está ahí casi pidiéndole a Dios que los pollitos se fuguen en busca de la libertad, y películas como Sueño de Libertad y Corazón Valiente con Mel Gibson, y todos la libertad. Entonces, como los que les quiero mostrar es que si hay un país que ha hecho de la libertad su bandera, es Estados Unidos. Pero también sabemos que en nombre de la libertad se han cometido toda una serie de crímenes. Bueno, la libertad. ¿Qué es la libertad? Igual que todos los temas filosóficos, difícil de definir, pero para decirlo de una manera muy sencilla, es la capacidad de elección.
Esa es esa capacidad que tiene uno de escoger o lo uno o lo otro. Escoger o una cosa o escoger la otra. Y ahí es donde entra la angustia. Y ahí nos hermanamos con Kierkegaard. O sea, Kierkegaard es un filósofo que de una u otra manera nos hizo tomar conciencia del peso de la elección. Y entonces, y no me van a decir que ustedes no han experimentado esa incertidumbre entre escoger a una novia u otra, escoger una carrera u otra, escoger entre dos opciones. Y a algunos de nosotros nos pesa tanto el tener que elegir que entonces le pedimos a otro que elija por nosotros. Y entonces estamos, como ya lo anunció Fromm, renunciando a la libertad. Ya no quiero escoger yo ya no quiero decidir, vaya, no quiero decidir ni qué comer, no quiero decidir qué ropa ponerme, no quiero decidir la carrera, no quiero decidir el área, no quiero decidir nada. Que otros escojan por mí. Ahí está el peso para algunos de su libertad. Y además es muy cómodo, porque si yo le hago caso a una persona, por ejemplo, sobre una carrera, y escojo tal carrera porque mi papá me dijo que la escogiera. Y si las cosas salen mal, ya sé a quién echarle la culpa. No, pues tú me dijiste, no, pues tú eres el responsable. ¿Por qué? ¿Sí me explico? Entonces es una especie también de que me pesa tanto mi libertad individual que se la delego a otro. Y si las cosas salen mal, pues ya no es mi culpa. Ah, qué bonito, qué padre. Haciendo una incursión en la historia, aunque para algunos de nosotros la libertad sea algo como que obvio, como que algo indiscutible, de que pues sí somos libres, aunque parece ser que la evidencia nos confirma que somos seres libres, pues hay filosofías, hay doctrinas, hay escuelas que para variar la han negado y han dicho, bueno, te crees libre, pero realmente no lo eres. Y en la historia de la filosofía ha aparecido dos grandes negaciones de la libertad. Una se le conoce como el fatalismo y el otro como el determinismo. El fatalismo no es otra cosa más que el destino. Creer que en mi vida yo no la decido, que mi vida, el rumbo que tiene mi vida, pues como que sea, ya fue escrita, pues quién sabe por quién. Alguien ya la escribió por mí. Yo soy solamente un actor que está representando un papel de un guión que alguien ya escribió antes que yo, pero no fui yo. Y ese fatalismo, pues lo encontramos en los estoicos, lo encontramos en los griegos, lo encontramos en otras culturas. Pero creo que la obra cumbre del fatalismo, del destino, es Edipo Rey. Sófocles nos presenta esta tragedia en la cual el destino determinó que Edipo se iba a casar con su madre y matar a su padre. ¿Ustedes creen que eso quería Edipo? Por supuesto que no quería eso él. De hecho, cuando se enteró por el oráculo que ese era su fin, pues él trató por todos los medios de que no se cumpliera el destino. Y a pesar de que hizo esfuerzos porque no se cumpliera, al final del día se cumplió lo que el destino había determinado. Se casó con su madre Yocasta y mata a Layo, su padre. Cuando él se entera de eso, de que sí se cumplió lo que el oráculo le había dicho, es cuando Edipo se saca los ojos. Sí, es una tragedia, pues por algo le llaman las tragedias. Pero ¿qué es en el fondo las tragedias griegas? Las tragedias griegas no son otra cosa más que el esfuerzo de los seres humanos por hacer que el destino no se cumpla. Bueno, curioso es que todavía hay gente que cree en el destino, así como cree en los horóscopos, pero bueno, pues cada quien.
La otra negación de la libertad lo tenemos en el determinismo. Y hay muchas clases de determinismo. El determinismo es una negación de la libertad apoyándose en los datos que nos proporciona la ciencia. Y entonces existe, por ejemplo, el determinismo psicológico, en donde me dicen que yo soy como soy, no porque yo elegí ser de esa manera, sino que el inconsciente es el que me marca la pauta. O sea, no soy yo, no fui yo el que lo mató, fue mi inconsciente. El psicoanálisis llevado a extremo, esa creencia de que el verdadero dueño de nuestro ser no somos nosotros, sino el inconsciente, en el fondo, un psicoanálisis llevado a extremo es un determinismo, o sea, una negación de la libertad. Pero existe otro determinismo, por ejemplo, el determinismo biológico. Y eso se manejó mucho en el siglo XIX, diciendo que uno es así, no porque uno lo haya elegido, sino porque son cosas que uno lo trae en la sangre, lo trae en la genética, lo trae en la morfofisiología. Y aparece, por ejemplo, autores como Lombroso. Lombroso es un criminalista, es una persona que es un experto en esta época del siglo XIX, que nos habla del criminal nato. Es decir, hay gente que nació, pues casi para ser delincuente, pero nació para cometer crímenes, violaciones, daños, pero es que no, la culpa no la tiene él, está en su genética, está en su sangre. Y así podemos hablar de un determinismo educativo, y ese determinismo educativo lo podemos ver en el conductismo, sobre todo con Skinner. Es decir, estamos tan condicionados por toda una serie de factores que uno responde, ¿no? Causa y efecto por los factores exteriores, porque quién sabe qué pasa en la caja negra. Y hablan de un determinismo geográfico. Somos como somos por la geografía, por el lugar donde nacimos, hasta casi por el clima. Y entonces, ¿por qué los ingleses son de una determinada manera? Y uno dice, porque mira, con esa niebla en la que viven en medio, con esa lluvia, con ese frío, con esa, ¿no? Nevadas, por eso nací. En cambio, los de la costa, los de la gente de las playas, etcétera, pues son guapachosas y son chéveres y son de determinada manera. Pues, ¿por qué? Por el clima, por la geografía, por su medio ambiente que los envuelve. Y así podemos seguir hablando de otros determinismos, el histórico, el determinismo geográfico, eso lo mencioné, el determinismo económico, etcétera. Yo no niego que hay factores que, subrayo la palabra, condicionan la libertad. Pero una cosa es que condicionan la libertad y otra cosa es que determinan la libertad. Sí somos libres, pero nuestra libertad está fuertemente dañada, lastimada, perjudicada por toda una serie de factores. Pero una cosa es decir que mi libertad está debilitada y otra cosa es decir que no tengo libertad. Mi libertad es, vamos a empezar, vamos primerito. Mi libertad es limitada. Libertad ilimitada o libertad absoluta es un disparate. Digo, solamente se le ocurre a gente como Sartre, pero haciendo a un lado a Sartre, ¿no? La libertad tuya y la mía son limitadas, son libertades condicionadas. Condicionadas, en primer lugar, por nuestra propia temporalidad, por nuestra propia precariedad. Somos limitados, lo queramos o no. No tiene. Hay límites en la libertad, como hay límites en una cancha de fútbol. Imagínense una cancha de fútbol que no tuviera límites, ¿no? Entonces cualquier lugar fuera por la portería. Es absurdo. No podemos
No podemos jugar un partido de algún deporte si no hay unos ciertos límites. Igual sucede con la libertad. La libertad está limitada. Pero lo más grave no es que esté limitada, es que nosotros la limitamos todavía más. Ese es el punto. A ver, seamos realistas, seamos honestos. La libertad está limitada, pero nosotros le hemos puesto más cadenas, le hemos puesto más esclavitudes. El preciosísimo don de la libertad lo ha manchado el hombre con el veneno de la esclavitud en sus múltiples formas. El trabajo. Sí. Yo creo que hemos vivido en una época en donde le damos más importancia al trabajo del que realmente tiene. Me explico. O trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Y creo que hay personas que solamente viven para trabajar. No saben hacer otra cosa en su vida que trabajar. Trabajar, 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 así como decían los enanitos de Blancanieves. No, trabajar y descansar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Así como decía, creo que Víctor Frank, creo. Al lado de la estatua de la libertad, hay que poner la estatua de la responsabilidad. Pues igual, al lado de la palabra trabajo, deberían de ponernos también la palabra descanso. Nunca nos dicen descansa, descansa, descansa. Siempre nos dicen trabaja, trabaja, trabaja. ¿Y entonces en qué nos hemos convertido? En workaholics. Nos hemos convertido en personas adictas al trabajo y nada más trabajamos. No. Yo estoy consciente de que hay que trabajar para vivir. Pero a la inversa, vivir única y exclusivamente para el trabajo, eso sí es un crimen, eso sí es una esclavitud. El placer se convierte en muchos en una esclavitud. Solamente vivir para tener placeres, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Era una máxima de los hedonistas. No, tampoco. Digo, claro que hay que tener placeres en la vida, pero que los placeres en la vida sean una consecuencia, sea un efecto, no que sea el motivo de la existencia. Ah, el cuerpo. Así como te decía que de pronto aparecen ciertos valores en escena, el cuerpo es uno de ellos. Antes no se estimaba tanto el cuerpo, ahora no solamente se le estima, se le idolatra, existe una corpolatría y hay personas que solamente viven para tener un cuerpo bello, un cuerpo saludable, un cuerpo delgado, un cuerpo marcado, o sea, un cuerpo atractivo y solamente viven para su cuerpo. Hay quienes se vuelven esclavos de las riquezas. Los bienes materiales, como les decía, son bienvenidos, pero son, como no recuerdo qué poeta dijo, que son muy buenos servidores. O sea, los bienes materiales, el dinero es un buen sirviente, pero es un pésimo amo. Y cuando nosotros ponemos al dinero como el amo, realmente estamos distraídos, como diría Mariano Osorio. La ignorancia, el miedo, las cosas, el egoísmo, la violencia, las pasiones desenfrenadas y un largo etcétera son las nuevas esclavitudes que hoy vivimos y las ambicionamos. Entonces, ¿cómo se dan cuenta, jóvenes? No solamente está bien ser libres o aprender a ser libre, pero no minemos, no destruyamos nuestra libertad con nuevas esclavitudes. Concluyo con estas palabras de Erich Fromm. Dice Erich Fromm, la libertad humana se ve restringida en el grado en que estamos atados a las posesiones,
a nuestras obras y finalmente a nuestros egos. ¿Sí? El ego. El ego también es una nueva esclavitud. Un libro que les recomiendo, digo, aparte del Derek Fromm, otro libro de Atilano Alais, que se llama Ser libre, un desafío. En este tiempo de cuarentena, pues sería bueno que aumentaras tu biblioteca y adquirieras más libros para profundizar un poco más en estos temas de la filosofía. Les agradezco su atención.